Buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Gracias por estar aquí. Vamos a comenzar tomando una fuerte respiración, permitiendo que el aire vaya entrando y saliendo de tu cuerpo. Respira, permítete sentir. Ve conectando con el latir de tu corazón. Conecta con las sensaciones que te regala tu cuerpo. Recuerda, estás aquí. Es lo único que importa. Respira. Y hoy vamos a conectar justamente con el capítulo 10, la parte 5, que habla de la negación de Dios, y estamos en el párrafo 4. Dice, parece como si la enfermedad y la muerte hubiesen entrado en la mente del Hijo en contra de la voluntad del Padre. El ataque a Dios le hizo pensar a su Hijo que era huérfano y como resultado de su depresión, inventó al Dios de la depresión. Esa fue su alternativa a la dicha porque no estaba dispuesto a aceptar que si bien era un creador, él mismo había sido creado. El Hijo, sin embargo, se encuentra desamparado sin su Padre, quien constituye su única ayuda. Respira y conecta. Parece como si la enfermedad y la muerte hubiesen entrado en la mente del Hijo en contra de la voluntad del Padre. Parece. Esta es la clave. Parece como si. Entonces, lo primero que el curso aclara es que esto es apariencia, no es realidad. Entonces, en la experiencia humana hay enfermedad, hay miedo, hay muerte, pero no entraron realmente. No son reales, solamente son percepciones. Y esto es muy importante para tu guía, porque
no estamos negando lo que sentimos o lo que vivimos. Estamos negando el origen real. O sea, no son reales, ¿sí? Pero dice, el ataque a Dios le hizo pensar a su hijo que era huérfano. Y este ataque, por supuesto, no es literal. Es simplemente una idea. Es una idea de que yo estoy separado de Dios. El pensar que yo ataque a Dios es creer que estoy separada de Dios. Y esa idea, por supuesto, ¿qué fruto va a traer en mí? Pues si yo creo que estoy separado de Dios, voy a creer que siento o que estoy desconectado, soledad profunda, y voy a tener todo el tiempo esa sensación de abandono. Pero aquí nace el dolor más profundo del ser humano, sentirse solo en el universo. Pero es una mentira, es una ilusión. Y este es el verdadero origen de la depresión. Sí, por eso dice, el ataque de Dios le hizo pensar a su hijo que era huérfano y como resultado de su depresión inventó al Dios de la depresión. Entonces, inventamos al Dios de la depresión al pensar que estábamos solos en este universo. Y esto es una metáfora muy poderosa, porque cuando nos sentimos separados, nuestras mentes intentan explicar ese vacío. ¿Sí? Entonces, el ego crea esa tristeza y te dice que eso es lo que tú eres. Y empezamos a normalizar sentirnos vacíos, desconectados. Y empezamos a crear una realidad de desconexión total. Porque el Dios de la depresión es una creencia sostenida. No es un juicio. Solamente quiero ayudarte a que comprendas el origen de la depresión. Pero el Padre nos dice, esa fue su alternativa a la dicha. Entonces, no elegiste conscientemente sufrir, ¿sí? ¿Qué elegiste? Inconscientemente creer en la separación. Y eso dio lugar a una falsa alternativa a la felicidad. Es una falsa opción, porque entonces, imagínate, la depresión es una opción falsa, es algo que no es real. La tristeza no es natural. La tristeza es aprendida, ¿sí? Dice, no estaba dispuesto a aceptar que había sido creado. No estaba dispuesto a aceptar que si bien era un creador, él mismo había sido creado. Entonces, aquí está la raíz del ego. Querer ser independiente de Dios. O sea, el ego te dice, yo me hice sola, yo controlo todo, yo no necesito nada más. Pero eso es el ego, porque el alma sí necesita conexión, necesita su origen, su unidad. Y negar que necesitas eso, negar que necesitas a Dios, negar que necesitas a los demás, eso crea un vacío existencial. Pero dice, el hijo, sin embargo, se encuentra desamparado sin su padre, quien constituye su única ayuda. El hijo está desamparado sin su padre, y eso no es una debilidad, es una profunda verdad espiritual, porque sin conciencia de conexión, absolutamente todos nos sentimos solos, perdidos, sin guía, pero con la conciencia de que estamos conectados, nos sentimos sostenidos.
nos sentimos guiados, sentimos en paz. ¿Por qué? Porque entiende que su única ayuda, o sea, Dios no es un Dios externo. Dios es tu fuente, tu ser, tu verdad. Por eso es nuestra única ayuda. Porque volver a Él es volver a Él, a Dios. Porque volver a Dios es volver a tu centro. Porque volver a Dios es volver a la paz. Entonces, este párrafo nos dice porque existe la depresión, porque nos sentimos vacíos, porque tenemos esa ansiedad existencial. Y no es por lo que está pasando, es por lo que creemos que somos. Porque si yo creo que estoy separada, pues voy a conectarme con el dolor. Pero si yo creo que soy unidad, que soy una con Dios, me conecto, ¿qué? A la paz, ese es mi fruto. Así que hoy te invito a que si te sientes sola o solo, aunque estés en compañía de muchas personas, si escuchas esa voz del ego diciéndote que nadie te entiende y que estás solo o que estás sola, dile al ego, eso no es la realidad. Solamente es una percepción de desconexión. Pero yo no estoy sola, solamente estoy olvidando que yo estoy conectada. Y créeme que con ese solo recuerdo cambia la sensación y aparece la calma, porque todas las cargas se sueltan. Entonces, en esa sensación de vacío, donde piensas que algo te falta, recuérdate que nada te falta, que solo estás desconectada en tu percepción, pero que nunca estás desconectada verdaderamente. Y créeme, tu corazón se va a abrir. Vas a regresar a sentirte en la conexión del Padre, porque nunca estás sola. Solo estás creyendo que lo estás. Así que cambia tu narrativa. Cambia esa narrativa de decir que estás mal, que algo te falta, por la narrativa de no, a ver, estoy desconectada en mi percepción, pero puedo volver a mi verdad, que es muy diferente. Entonces, vamos ahora a la lección del día de hoy. Es la lección 338 y dice, solo mis propios pensamientos pueden afectarme. Solo mis propios pensamientos pueden afectarme. Y con este pensamiento basta para dejar que la salvación llegue al mundo entero. Pues es el pensamiento mediante el cual todo el mundo por fin se libera del miedo. Ahora, cada uno ha aprendido que nadie puede atemorizarlo y que nada puede amenazar su seguridad. No tiene enemigos y está a salvo de todas las cosas externas. Sus pensamientos pueden asustarlo, pero puesto que son sus propios pensamientos, él tiene el poder de cambiarlos y sustituir cada pensamiento de miedo por un pensamiento feliz de amor. Se crucificó a sí mismo, sin embargo, Dios planeó que su Hijo bien amado fuese redimido. Padre mío, solo tu plan es infalible. Todos los demás fracasarán y tendré pensamientos que me asustarán hasta que aprenda que tú ya me has dado el único pensamiento que me conduce a la salvación. Solo mis propios pensamientos fracasarán y no me llevarán a ninguna parte. Mas el pensamiento que tú me diste promete llevarme a casa reside, porque en él reside la promesa que le hiciste a tu Hijo. Respira. Y qué hermoso conectar con esta lección. Solo mis propios pensamientos pueden afectarme. Y esta frase
Parece muy simple, pero rompe completamente la lógica del ego, porque el ego nos dice que me hicieron sentir así. No es que esto me afectó. Ay, no, es que eso es peligroso. Pero el curso nos dice que no es lo que pasa, es lo que piensas sobre lo que pasó, lo que te hace sentir esa afectación. Entonces, dice, con este pensamiento basta para dejar que la salvación llegue al mundo entero. ¿Y por qué con esto basta para salvar? Pues con este pensamiento basta, porque sí, esto es verdad. Ya no hay víctimas, ya no hay enemigos, ya no hay causas externas. ¿Por qué? Porque solo mis propios pensamientos pueden afectarme. Todo regresa a la mente. Y si regresa a la mente, pues puede transformarse. Dice, pues el pensamiento mediante el cual todo el mundo por fin se libera del miedo. Entonces el mundo se libera del miedo. El miedo necesita una causa externa para vivir. Y aquí el Padre te está diciendo que nada externo puede afectarte, solo tus propios pensamientos. Entonces el mundo se libera del miedo. Porque ya no existe ese de que algo me puede pasar o alguien me puede dañar, porque aquí lo dice bien clarito que solo son mis pensamientos los que me afectan. Entonces, el miedo viene de tu pensamiento. Y si entiendes eso, el miedo pierde su base, porque comprende que nada puede dañarte. Ahora cada uno ha aprendido que nadie puede atemorizarlo y que nada puede amenazar su seguridad. Entonces nadie puede atemorizarme. No está negando las experiencias difíciles. Claro que hay experiencias difíciles, claro que hay momentos en que te superan, pero aquí está redefiniendo el origen del sufrimiento. O sea, por ejemplo, dos personas viven lo mismo. Una sufre mucho y la otra no. ¿Por qué? Por la interpretación. Recuerda que no tienes enemigos. El enemigo es una construcción mental. Cuando el ego te hace pensar que te atacaron o que te quieren dañar, estás creando un enemigo ilusorio, pero en realidad estás reaccionando a un pensamiento. ¿Cuál es el verdadero problema? Ah, bueno, sus pensamientos pueden asustarlo, porque nos lo dice bien claro, no tiene enemigos y está a salvo de todas las cosas externas. No lo puede decir más claro. No tiene enemigos y está a salvo de todas las cosas externas. Solo son nuestros pensamientos los que nos asustan. Sí, te asustas, claro que sientes ansiedad, claro que te duele, pero el origen es interno, no externo. Dice, pero puesto que son sus propios pensamientos, él tiene el poder de cambiarlos y sustituir cada pensamiento de miedo por un pensamiento feliz de amor. Entonces tú tienes un poder real. Tienes el poder de cambiar tus pensamientos. Este es el punto más importante de esta lección. Tú puedes elegir otro pensamiento. Y eso no significa negar lo que sientes, significa que no tienes por qué quedarte ahí. ¿Sí? Antes pensabas, ay, no, es que esto es terrible y empezabas a tener miedo. Pero ahora puedes verlo diferente. Puedes verlo desde el amor y empezar a conectar con la apertura. Y no es forzar, no es sustituir miedo por amor, no es hacerlo a la fuerza. Es cambiar la interpretación.
cómo en vez de ver ataque, yo veo que esa persona está dando gritos desesperados de amor, está pidiendo amor. Esa persona, eso que perdí o esa situación, persona, cosa, dinero, material, lo que sea que sientes que perdiste, ¿por qué no piensas que es una oportunidad? ¿Para qué? Para ver diferente, para sacar tu nivel de conciencia, ¿sí? Y todas las cosas que pensamos que son amenazas, en realidad son grandes aprendizajes. Y dice, se crucificó a sí mismo, sin embargo, Dios planeó que su Hijo bien amado fuese redimido. ¿Qué significa se crucificó a sí mismo? Significa que nadie te ha dañado. Tú te interpretaste como dañada. Y el dolor viene de lo que crees, de lo que repites, de lo que sostienes. Pero hay redención. Dios planeó que fuese redimido. No estás atrapada en tus pensamientos. Puedes salir, puedes cambiar, puedes recordar. Y cambia este pensamiento. Recuerda que tu experiencia depende de tu mente y tu mente puede elegir diferente. 2 sesiones de conexión contigo misma, contigo mismo, con el Creador, respirando en conciencia y en presencia. Y cada hora recuérdate, solo mis propios pensamientos pueden afectar. Nos amo y nos vemos aquí el día de mañana. Gracias.